Esta es la historia de colombianos lejos de su tierra. Colombianos que luchan contra todo, solos, y vencen. A mi espalda, el edificio mítico de la BBC de Londres, BBC Radio, donde todos los comunicadores quisiéramos pasar algunas horas de nuestra vida aprendiendo, desarrollando algún tipo de proyecto, por la historia, por la forma como lo han hecho, por el liderazgo y el vanguardismo también que han tenido a través de muchísimos años. Al costado izquierdo están las nuevas edificaciones en un contraste fenomenal de medios de comunicación. Y es que nuestro invitado hoy es Juan Carlos Jaramillo, un colombiano que es productor de BBC Radio 3. Vamos a saludar. ¿Tú, Juan? Hola, ya ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, te ha ido? Muy bien, gracias. Hombre, muchas gracias por recibirnos. No, por el mayor gusto. Sentémonos acá a lo británico. ¿Cuánto tiempo en Londres, Juan Carlos? Yo llevo ya, 21 años, va a ser más tarde, en septiembre, sí, en este año. 21 años es una vida completica de un adolescente ya mayorcito. Sí, desde luego, ya hemos pasado gran parte de nuestra vida productiva y vida más interesante, podríamos llamar, aquí en este país. ¿Por qué vino a Londres? Yo vine porque me gané una beca para estudiar historia de la música, musicología aquí. Y entonces, pues, habiendo tenido esta oportunidad, pues me casé, entre otras. Y vine recién casado con mi esposa a hacer coronar de alguna forma un sueño, porque el asunto es que yo me fui quedando porque empecé a hacer después de que se terminara la beca, empecé a hacer un doctorado y ya para ese tiempo necesitaba sostenerme y empecé a trabajar aquí en la BBC justamente porque yo ya tenía experiencia de radio en Colombia y tuve la gran fortuna de poder combinar estudios y trabajo durante un tiempo corto antes de que ya la BBC me ofreciera un contrato permanente de tiempo completo y entonces pues ya la opción se me presentó de empezar a trabajar ya en serio en radio aquí, que era de alguna forma otro sueño. ¿Cómo es su ingreso a la radio? Bueno, el ingreso en la radio es muy curioso y es cierto, la radio me picó después de que tuve la oportunidad de trabajar en la Radiodifusora Nacional de Colombia y aprendí a hacer radio allí, aunque me ayudó desde luego mi contexto musical y eso me permitió pues poder aprender las herramientas de radio con una base en la cual me sentía cómodo, que era la música y después aprenderle el lenguaje del radio. Y antes de entrar a trabajar en la radio estaba haciendo mis pinitos como abogado, pero en realidad, se me presentó esa oportunidad y dije, ¿por qué no? Si no me va bien o si no me gusta, pues siempre puedo volver a ejercer mi profesión. Pero no, me picó la radio y aquí estamos. Jordi, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Juan Carlos Jaramillo, mucho gusto. Encantado, tanto gusto. Muy amable por venir, muy agradecido. Estupendo. Bueno, yo solamente quería darte la bienvenida y aprovechar para, si quieres, hacemos la prueba del balance de sonido ahorita mismo, antes de salir al aire, porque tenemos más o menos media hora para poder hacer la prueba de sonido. Magnífico. Dos espacios para las personas que además están recién conociendo su oficio acá de tantos años. Uno es un programa radial de las 4:30 a las 6:30 de la tarde, Intune,
Sí, In Tune se llama, sí, exactamente. Es un programa diseñado para la gente que está terminando sus labores y ya empieza a regresar a casa. Y la idea es hacer unas entrevistas amenas, ligeras con profundidad, pero de carácter positivo, digámoslo así. So, which came first, the Concert de Nation or you and your passion for your instrument? Well, first start with my viola da gamba, of course. But then later we founded the Spain 20 with Montserrat Figueres, then le Concert de Nation, la Capella Real. Y con el ingrediente que se entrevistan músicos que están presentándose en Londres, en este maravilloso gran bagaje que ofrece Londres. Y la idea es que vengan e interpreten música en vivo en el estudio, música que los va a promocionar o los va a patrocinar música que patrocina o promociona los conciertos que van a venir a hacer en los siguientes días. Entonces tenemos ese ingrediente de entrevistas entretenidas más el componente de música en vivo. Londres sigue siendo una de las capitales, si no la capital musical en cuanto a música clásica más importante del mundo. Hay otras ciudades que pues tendrán algunas otras orquestas quizá de mejor calibre, no sé, aunque eso es discutible, pero en términos de la oferta, aquí esta ciudad, no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga 5 orquestas profesionales sinfónicas, varios otros grupos de música antigua, 2 compañías de ópera, ballets, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna ofrece la misma oferta cultural desde el punto de vista de música. ¿Hace cuánto está el programa al aire, Juan? Ese programa lleva mucho tiempo al aire, no sabría decir exactamente, pero tranquilamente más de 15, 20 años. ¿Y usted ha estado ahí la mayor parte del tiempo? No, yo he hecho distintas cosas y he hecho documentales, he hecho programas en vivo, hice también durante mucho tiempo un programa de música clásica, de nuevas grabaciones para el servicio latinoamericano cuando se transmitía en castellano para América Latina en radio, cosa que ya no hace, ya es un servicio de internet solamente. ¿Por qué la música clásica? ¿Cuál fue su primer contacto? ¿Y usted recuerda que hizo o que determinó que esa fuera su línea? Yo lo que recuerdo en materia de música clásica es la colección de discos de mi papá. A mi papá le gustaba mucho la música clásica y él tenía su propia colección y yo de pequeño, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me incentivara, fui de a poco agarrando esos discos y los ponía y escuchaba y escuchaba y escuchaba y me fue gustando mucho, me fue interesando mucho. Y tal vez así como de escuchar música, vuelvo de nuevo a mi padre. Yo recuerdo él oyendo ópera por radio, era uno de esos recuerdos que tengo de él, que seguramente me iba a despedir en la noche, antes de acostarme, yo qué sé. Él tenía su radio prendida o oyendo noticias o ópera, básicamente. Lo que supongo debe repetirse en su hogar. ¿Usted es padre de 2 hijas? Sí, soy padre de 2 hijas y musicales, mi esposa también es musical y en fin, hemos tenido oportunidad de ver cómo eso se va desarrollando también a través de los genes y nuestras hijas son musicales y han tenido oportunidad de desarrollar esa beta en
en este país, y es algo que queremos incentivarles, no solamente porque si son músicos profesionales o no, eso no nos interesa en últimas, lo que nos interesa es crearles en ellas esa ventana en el alma, digámoslo así, ¿no? Esa ventana, esa sensibilidad, y ese gran mundo maravilloso que ofrece la música para todo el mundo. O sea, cuando uno tiene la música consigo va a estar bien acompañado a lo largo de su vida. ¿Cuántos años tienen ellas? Tienen 18 años la mayor y la segunda, la menor, tiene 14 años. ¿Y ejercen ya con algún instrumento? Sí, ellas tocan, las dos tocan piano como segundo instrumento, y la mayor toca violín como primer instrumento y la segunda toca cello como primer instrumento, y ambas cantan. Me ha llamado la atención sobremanera y me ha parecido fascinante también uno de los productos que usted desarrolla como productor radial de BBC3, y es el poder llevar y transmitir la ópera en vivo a los radioescuchas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no me explica un poco este proyecto para que la gente lo conozca? Bueno, grabar ópera aquí en Radio 3 es un fenómeno muy interesante. La BBC sigue el camino de muchas emisoras europeas de generar sus propios contenidos. Y la BBC siempre quiere llevar lo último que está sucediendo en el mundo de la ópera a sus oyentes. O sea, cualquier ópera que se presenta aquí, pues tratamos de grabarla y pasarla a los oyentes cuanto antes. La producción de la ópera en sí misma es una labor bastante compleja. La primera labor tiene que ser ir generalmente lo que se llama el primer ensayo, al último ensayo del dress rehearsal, como se llama aquí, o el último ensayo ya de vestuario con todas las de la ley antes de la noche antes del estreno de la ópera, para ver cómo viene la producción. Nos sentamos con los ingenieros de sonido, con el presentador del espacio que va a hacer después la labor en el propio teatro días después. Nos sentamos a ver la primera producción de esta ópera, o sea, la primera vez que la vemos, porque uno no sabe en qué momento el director ha dicho que el cantante salga por allá desde el tejado, o se empieza a cantar por fuera y abra una puerta y salga. No sabe uno si de pronto la soprano la tienen destinada a que cante desde el pasillo y venga corriendo, o yo qué sé, ¿no? A veces no sabe uno cuál es el diseño de la producción, entonces hay que verla primero. Después se diseñan dónde se van a poner los micrófonos de acuerdo con ese concepto que uno ha visto. Luego se graba por primera vez un primer ensayo de la ópera, se escucha esa grabación, y después vienen otras dos tandas en donde se empiezan a modificar las cosas. Al día siguiente de grabarla se escucha y se van afinando los detalles con los ingenieros de sonido hasta que ya tenemos una versión completa de lo que sabemos que va a suceder. Si usted fuera el invitado a su programa, por usted mismo, ¿usted cómo titularía y cómo presentaría la entrevista? Bueno, pues yo hablaría de Juan Carlos Jaramillo como una persona con una inquietud grande hacia la materia musical, que ha estado en contacto con distintas músicas del mundo y que ha tenido la gran fortuna de expresar todas esas inquietudes a través de un medio muy bonito que ha sido la radio, que es un medio quizá ideal, el matrimonio ideal entre la radio y la música. Pues yo diría, es una persona que ha tenido contacto con la música y la radio y que ha sido feliz por lograr ese matrimonio ideal entre ambas.
tomar riesgos, lanzarse. La mejor diligencia es la que no se hace, como dice el refrán popular. Y que no le quede a uno en la vida el dolor de haber dicho, hombre, qué tal que yo hubiera tenido las agallas, qué tal que yo me hubiera arriesgado, qué tal que hubiera hecho. Claro, obviamente no se trata de lanzarse en al aire sin paracaídas, ¿no? Hay que planear las cosas un poco, hay que tener constancia, hay que ver cómo hace uno las cosas, pero sin duda hay que tomar riesgos. El mundo es de los valientes. Es la historia de Juan Carlos Jaramillo, un colombiano, abogado, músico, que recorre sus días hace varios años por los pasillos de la BBC de Londres y por las calles más importantes de Inglaterra y del mundo de la cultura londinense, dándole a conocer a todos los británicos lo mejor de la música clásica y de la ópera. Se puede, se demuestra una vez más que las distancias no existen. Espere muy pronto una nueva historia en 7 vidas.